Amigos y hermanos en Cristo, hoy por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de dar este nuevo mensaje, esta audición, con la intención siempre de honrar al Señor y rogándole al Señor que honre su palabra en todos mis amigos oyentes, en todos mis hermanos en Cristo, en todos. Y vamos a leer, para concluir hoy nuestra meditación sobre la creación del mundo, vamos a leer Génesis capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el final. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Animales de la género y ganadero, animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y así todo lo que había hecho. He aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Que el Señor añada su rica bendición a la lectura pública de su palabra. El apóstol Pablo escribía a los cristianos en Corinto, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 17, les decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ayer habíamos quedado considerando el quinto día de la creación. Al ver ese maravilloso orden perfecto de acontecimientos en la creación de Dios, quisimos hacer un seguimiento de acuerdo al orden que se nos presenta en este capítulo. Hemos comentado lo que se hizo el primer día, el segundo, tercer, cuarto y quinto día. Y hemos dejado para hoy considerar el sexto día. La creación de seres vivientes con las mismas cualidades y capacidad de los anteriores, pero esta vez ya no en las aguas, sino sobre la tierra. Y finalmente, como la corona de la creación, habiendo hecho el perfecto escenario para su presentación y el ambiente adecuado para morada del hombre, tenemos esta obra maestra de Dios, la creación del hombre. Ahora, de este ser creado a imagen de Dios se nos dan 5 detalles muy primordiales. Primero,
¿Cuál era la posición del hombre? Dice el versículo 26, para que se enseñoree en los peces del mar y en todo. Era para esa la creación, para que se señoree, para que mande, para que gobierne, para que domine, para que sea amo, señor de esa creación. Segundo, ¿cuál era su imagen? Y hemos leído en el versículo 27 que fue creado a imagen de Dios. Fíjese, distinto a las demás cosas creadas. Distinto a las demás cosas creadas. Además, ya hemos leído nosotros el día de ayer en Isaías capítulo 64, el capítulo 64 de Isaías y el versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. El hombre no fue creado por la palabra de Dios, sea la luz, no. El hombre fue creado por las manos de Dios, distinto y a imagen de Dios. De las demás cosas no se dice tal cosa. En tercer lugar, ¿cuáles eran los deberes del hombre? Y está escrito en el versículo 28 que acabamos de leer: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread, mandad, ordenad, tened autoridad sobre las cosas creadas. Qué triste es ver el panorama. El pecado arruinó todo. El hombre que fue creado para ser señor y mandar y juzgar fue dominado por el pecado. Ahora es esclavo del pecado. Ahora el hombre ya no puede disponer libremente. Y como si esto fuera poco, el hombre ha ido destruyendo ese hábitat al cual cómodamente Dios le puso para ser Señor. Lo ha destruido su hábitat. En tercer lugar, ¿cuál era su alimento? Plantas, dice el verso 29, plantas y frutos de lo que da semilla. Originalmente al hombre se le autorizó y se le dio para comer frutos, plantas y cosas que dan semilla. Es bueno e interesante notar que aquí no se menciona la carne. Este alimento de la carne fue a posterior, después del diluvio. Se puede leer claramente que Dios autorizó el consumo de la carne. En cuarto lugar, ¿cuál era la composición? O en quinto lugar, en cuarto lugar, ¿cuál era el alimento? Ya hemos mencionado, solamente plantas, frutos que da semilla. En quinto lugar, ¿cuál era la composición del ser humano? Yo leo el capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, el espíritu, y fue el hombre un ser viviente, el alma. Fue hecho un ser, un alma viviente. Formado por Dios, el hombre fue formado por Dios. No fue el fin de un proceso evolutivo que culminó en él, que fue una célula, y un mono, y etcétera, etcétera. No, fue formado tal cual es el ser humano. Pero era algo nuevo, perfecto, ya en el mismo momento de su creación, porque fue salido de las manos de Dios, sin defecto, sin pecado, pero con libre albedrío en el ejercicio de su voluntad. Compuesto de una parte material, polvo de la tierra, y luego lo primordial, el espíritu,
y sopló en su nariz aliento de vida. Qué maravillosa obra la de nuestro Señor. Sopló en su nariz aliento de vida que recibió de Dios. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en su discurso, en su sermón en el Areópago, en Hechos capítulo 17, estando en Atenas. En Hechos 17, verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él, ese Dios, es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entiéndanlo, Dios es el que da vida y aliento a todas las cosas. Decía el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 4 de su segunda carta, el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es evidente que con su alusión a la creación y su aplicación a la creación espiritual, el apóstol traza una idea rica en su gestión y práctica en su sentido, por cuanto lo que Dios hizo en el despliegue de su sabiduría, de su poder y amor en el mundo visible e invisible, también lo hace en la vida humana, en la persona. ¿Cómo? Por el Evangelio. Cuando éste es recibido, el mensaje del Evangelio es recibido, es creído y aplicado en el corazón. El estado natural del ser humano por causa del pecado ha sido comparado al que se describe en la condición de caos en el capítulo 1, versículo 2 de Génesis. En su estado natural, por causa del virus del pecado, el hombre está en un caos espiritual. Una vida en el pecado es una vida en rebelión contra Dios. Es una vida desordenada. Yo quisiera que cada uno de nosotros, como se dice comúnmente, se ponga la mano al pecho. Los que somos de Cristo, tenemos que reconocer que nuestra vida estaba en rebelión contra Dios por el pecado mismo. Una vida desordenada, una vida vacía, en tinieblas. ¿Se da cuenta, amigo, la condición suya? Ese estado es un vivo escenario donde el diablo cumple sus siniestros propósitos. Pero cuando Dios llega a arrojar la luz suya por el Evangelio dentro de tu alma, dentro del alma de los seres humanos, esa luz del Evangelio disipa las tinieblas, como lo hizo en la primera creación en Génesis capítulo 1, por el poder de su Espíritu que entonces se movía sobre la faz de las aguas, y el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque a cada momento leemos en Génesis 1, y dijo Dios. El poder del Espíritu de Dios y la palabra de Dios, y dijo Dios, eran las que daban lugar a la creación. Esta palabra que es viva e imparte vida. ¿Por qué digo esto? Que esta palabra es viva e imparte vida. Porque está escrito en 1 Pedro, y se lo voy a leer. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos no de semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios. El creyente en su nuevo nacimiento es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Santiago, en el capítulo 1, el versículo 18, dice: Él de su voluntad, Dios de su voluntad,
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amigo mío, qué lindo es entender esto. El Señor le dijo una noche a un maestro de Israel, a Nicodemo: el que no naciere del agua, se refería a la palabra, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Qué importante es que usted comprenda. La primera creación maravillosa es el mundo que vemos, hasta donde nuestros ojos alcanzan a ver a esas estrellas que tililan en la noche oscura. Esa es la primera creación. La primera creación es todo lo que ves a tu alrededor en este planeta en que vivimos. Pero Dios quiere hacer de tu vida una nueva criatura. Dios quiere introducir la luz, separar la luz de las tinieblas en tu vida. Él quiere que produzcas frutos, como es el orden sucesivo y ordenado de la primera creación. Ese orden Dios quiere repetir en la nueva creación. Sí, se produce así una bendita separación del pecado. Se implanta en nosotros una nueva naturaleza que tiene la vida de Cristo mismo. Asoman entonces los primeros frutos que produce el Espíritu Santo, y el resultado concluyente es la semejanza de Cristo vista, que debe ser vista en nosotros. Cristo formado en nosotros y Dios glorificado en todo. Que Dios bendiga este pálido comentario que hemos hecho, porque es un pasaje, es una enseñanza profunda la que tenemos en este capítulo 1 de Génesis. No se puede abarcar mucho con el tiempo limitado que tenemos, pero Dios bendiga su palabra y lo poco que se ha dicho de este capítulo 1 de la creación del mundo.